Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo. Soy Rafa de Cullerada News y es un placer poder estar contigo para explicarte el 1-por-1 del Real Madrid-Barça. Que una vez un poquito más calmado, pues las cosas se ven de manera diferente. Pero antes de hacer el 1-por-1 me gustaría explicarte algunas cosas que posiblemente te puedan sorprender. Por ejemplo, las estadísticas que nos dejó ayer el partido. Porque puede ser algo confuso. Te lo explico. Por ejemplo, la posesión del balón fue para el Fútbol Club Barcelona un 57% en contra de un 43% del Real Madrid. Los duelos ganados, que uno pensaría que es que el Barça perdió todos los duelos durante el partido, no. Los duelos ganados del Madrid fueron 40, pero del Barça 39. Así que la cosa estuvo bastante empatada también en esta faceta. Los tiros totales fueron 6 para el Madrid y justo el doble para el Fútbol Club Barcelona, 12. Los tiros a puertas del Madrid fueron 4. Eso sí, una efectividad tremenda. De esos 4, 3 entraron, fueron goles. ¿Pero qué podemos decir del FC Barcelona? El Barça, 5 tiros a puerta, 1 gol. Y al final esto tiene que ver con marcar más goles que el otro equipo. Pero por ejemplo, otras estadísticas, centros precisos del Madrid en el área, tan solamente 1 por 5 del Barça. O incluso ocasiones claras de gol. 6 para el Real Madrid y atención, esto es increíble, pero 15 ocasiones claras para el Barça. Claro, viendo estas estadísticas, no parece que las sensaciones sean las mismas que tuvimos nosotros, que es que realmente el Madrid pasó por encima del Barça a medio gas, perdonándonos la vida. En todo caso, es hora de que Xavi reflexione y que haga algo interesante. Por ejemplo, bajarse de la chavineta, mirar si ha pinchado, que ya te digo que sí, que ayer pinchamos, pero no solamente esto, ver si el motor está bien y sobre todo entender que el problema es que el GPS no le funciona. Hemos perdido el rumbo. Ese rumbo que en un principio nos hacía salir de un desierto que parecía que habíamos dejado atrás. Pero parece que al final, como pasa en los desiertos, era simplemente un espejismo. En fin, comenzamos el 1-por-1. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con el 1-por-1 del Real Madrid-Barça. Y queríamos comentarte que nosotros habíamos hecho una propuesta que al final fue bastante parecida con un pequeño cambio. Ahora lo comentamos. En primer lugar, nosotros proponíamos Ter Stegen en la portería, Valde, Eric Koundé y Sergi Roberto. Luego decíamos que en el medio campo podían estar De Jong, Gavi y Pedri. Y finalmente Rafinha, Lewandowski y, como no, Dembélé. Bueno, pues ¿qué hizo Xavi? Xavi básicamente hizo lo que nosotros habíamos propuesto con un matiz, con un pequeño cambio. Ter Stegen en la portería, sí. Valde, Eric García, Koundé y Sergi Roberto también. No había mucho más donde elegir. Y también después Pedri, Sergi Busquets y Frenkie de Jong. Y el que se quedó en el banquillo en este caso fue Gavi. Ahí no estuvimos certeros al 100%. Pero bueno, en la delantera Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Bueno, tampoco había mucho más que decir. Por lo tanto, ¿qué os parece si vamos ya por el 1-por-1 de este equipo? De lo que pasó ayer, que mejor no acordarse tampoco con muchos detalles, pero no nos queda más remedio. Vamos con el 1-por-1 empezando ya con Ter Stegen. Ter Stegen ayer rompió su récord lamentablemente y lo dejó en 640 minutos sin encajar en Liga. Porque antes del minuto 15, de hecho, ya ganaba el Real Madrid 1-0. No podemos decir, francamente, que tuviese responsabilidad en los 2 goles de jugada. De hecho, el primero paró a Vinicius, pero finalmente nadie bloqueó el chut de Benzema, que venía por detrás. 4 se fueron con Vinicius y dejaron a Benzema solo, en fin. Eso ya lo comentaremos también después. Y finalmente en el penalti, pues hombre, sí, llegó a estirarse, acertó hacia dónde iba el balón, incluso llegó a tocar un poco con la mano, pero Rodrigo me dio el gol. En este caso a Ter Stegen le damos un 6. Valde. Pues Valde fue intercambiando jugadas, podemos decir, de mérito en defensa, con algún tipo de precipitación también. Valverde la verdad es que le hizo muchísimo daño por su banda y en carrera se le vio rápido a Valde, pero ojo que Valverde tiene también una buena gambada increíble porque estuvieron ahí tete a tete, por decirlo de una manera. Así es que 50-50 podemos decir para Valde y le damos un 5. Koundé. A ver, al final salía de una lesión, es verdad. Pero está claro que no estaba al 100%, tanto como nos había vendido Xavi en la rueda de prensa
diciendo que el jugador francés ya estaba para jugar al 100%. Bueno, pues la verdad es que no fue así, se le vio fallón en los pases, sobre todo en los pases cortos, por decir una manera, porque ya sabemos que Koundé no es de lanzar grandes pases a larga distancia, pero en el pase corto sí que se le ve fallón, y también se le vio con problemas en las emergencias. Por otro lado, normal, porque a quien tenía que ayudar o a quien tenía que ir a las emergencias era Sergi Roberto, que tenía delante a un tal Vinicius que corre también que se las pela. Pero bueno, en fin, para haber salido de la lesión y teniendo en cuenta cómo estuvo el Barça en defensa, podemos decir que Koundé posiblemente fue el mejor de la zaga. Así es que le damos un 5. Eric. Como dije ayer en mi postpartido, a Eric en muchas ocasiones lo he defendido incluso con vehemencia. En contra de lo que muchas personas creen, yo creo que es un gran defensa central y hay que darle una temporada para valorarlo. No podemos valorarlo partido a partido porque pasa lo que pasa. Dicho esto, ayer Eric estuvo francamente mal. Es cierto que sacó un par de balones interesantes y estuvo casi todo el rato concentrado, exceptuando en 2 ocasiones. En un pase de cabeza, una asistencia increíble que le hizo a Vinicius, que empezó la jugada del segundo gol, y finalmente, no por primera vez, llegando tarde a la cobertura con un delantero y pisándole el pie, haciendo un claro penalti. Esto tiene que corregirlo Eric García, y solamente se corrige con experiencia, no estando por detrás del jugador, sino por delante. Así es más complicado que estires el pie para pisarle. Pero en fin, todo esto requiere de un tiempo. Lamentablemente a Eric le vamos a poner un 4 y un suspenso en este partido. Sergi Roberto. Cuando esté bien Bellerín o cuando recuperemos a Araujo y Koundé pueda jugar de lateral derecho, Sergi Roberto ha de ser el que sale en el minuto 70 para oxigenar o hacer descansar a un compañero. Pero no está para ser titular a este nivel. Lo siento, y eso que había hecho buenos minutos últimamente. Pero ante partidos de este tipo de exigencia, se le descosen las costuras. Es jugador de plantilla, sí, pero no estará nunca en mi 11. Le doy un 4. Busquets. De nuevo vemos a un Busquets lento, como si el que tuviese 37 años no fuera Modric, sino que fuera él. Porque Modric le ganó la partida en el medio campo en todo momento. Increíble lo del jugador merengue, para sacarse el sombrero. En cambio Busquets, a medida que pasa la temporada, que pasan las jornadas y que pasan los minutos en el campo, se le ve cada vez más agotado físicamente. No llega a las coberturas. Y en fin, no vemos al Busquets que nos gustaría ver y que hemos visto durante tantos años. Hay que hacer pruebas, hay que cambiar las posiciones. Yo probaría sin complejos a Pedri en la posición que juega Busquets y apostaría por Gavi por la izquierda y por De Jong por la derecha. Porque Busi ya no llega. Tuvo que hacer una falta cross en el medio campo antes del 1-0, falló en ese sentido y desde ese mismo fallo ya no se recuperó. Por lo tanto, lamentablemente a Busquets le pongo un 3. De Jong. Sorprendió no ver a Gavi y que Xavi apostara por entrada de Jong desde el principio. Lo habría entendido si no hubiera jugado Busquets. En ese caso quizás sí que lo habéis entendido mejor. Pero uno de los problemas de Jong en el medio campo es que no acaba de entender el juego de posición del Barça y se entretiene mucho dando toques de más y se pierde de esa manera la verticalidad en el ataque. O se define bien su rol en este Barça, quizás siendo otra opción para el medio centro, como ya ha propuesto a Pedri, o después de 4 años, casi mejor venderlo, porque parece que no va a haber manera de que este De Jong dé lo que nosotros le pedimos. Le ponemos un 5. Pedri. Bueno, la verdad es que Pedri fue de menos a menos. Es decir, no tuvo su tarde el canario. Le faltaba gas, se le notaba la acumulación de minutos y no tenía fuel. No tenía gasolina. No fue lo intenso que pedía una lucha en el medio campo. De hecho, el medio campo del Barça dimitió justo después del primer gol. Hubieron más pases de defensas a la delantera que de medios a la delantera, y eso es porque Pedri y otros jugadores, entre ellos también De Jong, apenas tuvieron intervenciones de mérito. El Madrid en el medio campo nos comió totalmente la tostada. Le doy a Pedri, lamentablemente, un 4. Lewandowski. De nuevo Lewy contra el mundo. Esto sería un resumen fácil.
Le hicieron penalti, bueno, a ver, difícil de decir, pero tengo la sensación de que si eso le hubiese pasado a Benzema, este penalti lo pitan. Y ahí lo dejo. Desasistido, se buscó la vida rematando lo que realmente podía y aún así dio una asistencia de gol a Ferran, dejando un tacón que en un primer momento no se vio en directo, pero la jugada de un tal Ansu que pasaba por allí la acompañó un fantástico taconazo de Lewandowski, que fue realmente la asistencia a Ferran que metió. Solamente tuvo que empujar la pelota. A Lewandowski le damos un 5. Rafinha volvió a la banda derecha. Esto es lo que él reclamaba. Le decía a Xavi que él se siente muchísimo más cómodo cuando juega por la banda derecha. Lo que pasa, con lo que no contaba seguramente Rafinha, es que se encontraría por su lado a un tal Mendy que no le dejó respirar, no le dejó encarar ningún 1 contra 1 y por lo tanto Rafinha no tuvo más remedio que abandonar la idea de un extremo abierto e intentar colarse por el centro, como básicamente están haciendo tanto él como Dembélé en los últimos 2 partidos. Xavi pide una cosa, ellos hacen otra. En fin, tampoco entendemos muy bien qué le pasa a estos dos jugadores. Pero a Rafinha, que es de quien estamos hablando, le damos un 5 justito. Dembélé. Bueno, este es el desespero personalizado. Es que esto ya es difícil de soportar. En realidad, su mejor versión es por la derecha, ya lo sabemos. Y ayer jugó por la izquierda, es cierto. Pero igual que pide Rafinha, jugar por la derecha e igual que pide Ferran. Al final resulta que teníamos 3 laterales izquierdos y ahora tenemos 3 extremos derechos. Por lo tanto, el plantillón no está tan compensado como en un principio pensábamos. Ya suma Dembélé muchos minutos donde lo único reseñable es que no se lesiona. Pero lo que sí que lesiona es nuestra paciencia. Pero mientras Xavi decida seguir poniéndolo, no tenemos absolutamente nada que hacer en este sentido. Tragar y puntuarle. Y en este caso, con un suspenso. Le damos un 4. Xavi de nuevo agotó las 3 ventanas y también agotó los 5 cambios. Había que intentar mover cositas porque no podíamos irnos con una goleada. Y la verdad es que daba esa impresión, sobre todo a mitad de la segunda parte, ya que el Barça no empezó a recuperarse hasta que finalmente vinieron los cambios. O sea que en este caso Xavi actuó bien y los cambios revolucionaron un poquito el partido. Bueno, los cambios, no todos los cambios. Ahora hablamos de ello, ¿os parece? Del primero que vamos a hablar es de Kessie. Bueno, yo me niego a casi ya valorar a este jugador. No le veo la gracia, ni veo por qué ha de tapar la progresión de, por ejemplo, Nico, que está en el Valencia, o la de Pablo Torre, que está aburriéndose en el banquillo sin tener la mínima oportunidad. Kessie salió en el minuto 87 y apenas jugó 7 minutos, donde no hizo nada reseñable. Yo lo siento, pero para darle 7 minutos, por favor, prueba a Pablo Torre, te lo pido, Xavi. Yo a Kessie le doy un 3. Jordi Alba, otra pieza del Mega Barça que se está quedando sin fuelle. Y cuando sale para demostrar, es realmente un pollo sin cabeza. Es cierto que no estuvo del todo desentonado ayer, pero tampoco aportó mucho más de lo que ya estaba haciendo Balde. En fin, otra reflexión en la que tiene que pensar mucho Xavi. Yo no le daba ni un año más en este Barça. Le agradecía sus servicios, pase por caja y adiós, igual que dijimos el otro día con Piqué. A Jordi Alba le doy un 4. Ansu. Bueno, ¿qué más tiene que hacer Ansu para que le dejen jugar desde inicio? Ayer revolucionó jugando apenas 20 minutos. Ha participado ya en 13 partidos, sin lesionarse, 389 minutos, 2 goles y 3 asistencias. Y la de ayer no se la podemos contar porque se la debemos de contar a Legui, como dijimos antes, con pase de tacón. Y además, Ansu ayer demostró que ha recuperado el cambio de ritmo, como vimos en la jugada del único gol blaugrana. Por favor, Xavi, olvídate de Dembélé y déjalo en el banquillo para que reflexione. Y pon a Ansu en su lugar. Ayer de los pocos que se salvaron con 2 tiros a puerta que pudieron empatar el partido y que no entraron por bien poco. El único que va a tener una nota realmente alta hoy. Ansu le doy un 7. Gavi. Salió como siempre, intenso, pero debió salir ya en el principio de la segunda parte y no esperar hasta el minuto 60. Salió tan revolucionado que no tardó, de hecho, ni 20 minutos en recibir una tarjeta amarilla. No hizo malos minutos, pero solo por la intensidad que hubiera puesto en los duelos del medio campo desde el principio, tendría que haber salido de inicio. Le doy a Gavi un 6.
Y Ferran. Tuvo media horita. La verdad es que no hizo de sus peores minutos, pero claro, en el caso de Ferran define peores minutos. Lo que más me mosqueó, y lo que seguramente más mosqueó a todos los culés, es que en un gol en el que solo tuvo que empujar el balón, se tomase la libertad de ponerse las manos en las orejas reivindicándose. Demasiada soberbia para tan poca calidad. En fin, una especie de Ronaldo a lo español. En la actitud, por supuesto, ojalá fuera también en los goles. Así vamos mal, pero por el gol lo apruebo y le doy un 5. En fin, culerada, esperemos que al final de temporada solo recordemos que el Madrid ganó este partido, pero que en ningún caso fue el principio del fin, sino más bien el principio de una reacción que, como poco, y esto es algo totalmente exigible a este Barça, nos lleva a ganar la Liga y que además nos lleva a hacer un muy buen papel en Europa, sea cual sea la competición que nos toque jugar. Tenemos una muy buena oportunidad ahora. Tenemos 3 partidos consecutivos jugando en el Spotify Camp Nou, jugando en casa, 2 de Liga y por supuesto el partido contra el Bayern de la Champions. Así es que si ganamos estos 3 partidos, pase lo que pase en Europa, seguro que será un buen inicio y seguro que de esa manera Xavi podrá seguir subido en la chavineta y todos nosotros con él. No olvides por favor darle un like a este vídeo, que yo sé que te ha gustado, y al fin y al cabo, esto ya sabes que es gratis. Y por supuesto, si es la primera vez que nos ves, por favor suscríbete al canal, que nos lo pasaremos bien. Pues lo dicho, culerín, colerada, hasta la próxima jornada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este